Bien, en esta ocasión vamos a explicar un tema correspondiente a la materia de estadística. Es un tema muy común y utilizado pues en la vida práctica, en la vida real, y se llama tabla de distribución de frecuencias. A grosso modo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar la información de tal forma de que la podamos representar por medio de gráficas, porcentajes, datos estadísticos o inclusive en un futuro poderlo utilizar como en teoría de hipótesis o en otro tipo de temas. Es muy importante que nos quede claro cómo vamos a iniciar una investigación. Si no tenemos claro cómo iniciar una investigación, entonces no vamos a poder interpretar la información, porque es clave que podamos interpretar el dato. Bien, aquí les puse un ejemplo. Vamos a iniciar y conforme vayamos avanzando voy a ir explicando qué conlleva una distribución de frecuencias. El ejemplo nos pide o nos dice, los datos que veo aquí en azul es el número de pasajeros que decidieron viajar por Aeroméxico en los últimos 50 días. Supongamos que tú trabajas en una aerolínea y el encargado, el dueño, desea saber cuántas personas decidieron viajar por su línea en los últimos 50 días. Y esa tarea la vas a hacer tú. Estos datos que veo aquí es el equivalente a la cantidad de personas que tomaron esa decisión en cada día de esos 50. Sin embargo, si lo ves así y lo presentas, es difícil que te entiendan, porque la información está desorganizada. Esta información que veo aquí se llaman datos desagrupados o desorganizados y nos dice poco. Realmente la información no está clara, no veo qué día se viajó más, cuáles son los picos de información. En realidad no logro ver más que números. Entonces es donde empiezo a trabajar la información de estos datos, ahora agruparlos. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos que hacer una especie de tabulación, algo parecido a lo que estoy haciendo de este lado, quizás un poco más derecho. Y en la primera parte vamos a poner la palabra clase. No es una clase como la que estamos llevando ahorita. La clase se refiere a los espacios de intervalos donde voy a ir acomodando la cantidad de datos. Muy bien. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a encontrar el número de clases que voy a elegir. ¿Cuántas clases van a ir? Para esto hay una pequeña formulita muy básica donde nos maneja la expresión que 2 elevado a la c tiene que ser mayor e igual que n. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, n es el total de datos, que como ya lo dijimos ahorita, son 50, así que puedo entender que n vale 50. Muy bien. Ahora, ¿qué valor tiene que ir? Este 2 es constante, es decir, siempre va a ser 2. ¿Qué valor tiene que ir en c para que al efectuarse la potencia, su respuesta sea igual o mayor a 50? Bien, si recordamos cómo funciona una potencia, es aquel número que se multiplica por sí mismo. Entonces, el 2 lo vamos a ir multiplicando por sí mismo hasta que sea igual o mayor que 50. Sería 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16, ¿te fijas? Todavía no llegamos a 50, entonces volvemos a multiplicar por otro 2. 16 por 2 pues son 32 y por otro 2 serían 64. Si te fijas, en esta posición de potencia ya superamos a 50. Entonces, ¿cuántas veces se multiplicó el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, para este caso, C tiene que valer 6. ¿Para qué me va a servir eso? Es un parámetro que me va a ayudar a determinar cuántas clases vamos a poner. Muy bien. Ya que tenemos ese dato, ahora tenemos que hacer lo siguiente. Voy a hacerlo por este lado y ahorita lo reorganizamos. Vamos a buscar el rango de estos datos. ¿Cuál es el rango o a qué hace alusión? El rango es la diferencia del mayor y el menor, es decir, voy a ubicar cuál es el número más grande y se lo voy a restar al más chico. Bien, de este conjunto de datos, ¿cuál es el número mayor? Hay que buscarlo.
número más grande es 102 y buscamos el más pequeño y vemos que es 50. Bien, vamos a hacer la diferencia y tenemos que 102 menos 50, pues son 52. Este número en sí todavía no me dice nada, pero ese es el rango. Ahora lo que vamos a hacer es que ese rango lo vamos a dividir, fíjense, a dividir entre el valor de C que encontramos. Es decir, 52 entre 6. Si tú haces en tu calculadora esa operación, nos va a arrojar el valor de 8.66. Y de hecho es un 66 periódico, no termina. Bien, como ese valor tiene decimales y la naturaleza de mi información es discreta, recordemos que los discretos son aquellos que manejan enteros, no puedo decir hay 60.3 personas o 85.8 personas. La persona tiene que ser un valor entero. Entonces lo que nos conviene es redondearlo al siguiente valor, a 9. Para este ejemplo, lo vamos a redondear a 10, no pasa nada, porque todavía 10 sigue siendo un valor muy cercano a 8.6. La idea es nada más que nos mantengamos dentro de ese valor de 6. Ahorita vamos a ver por qué es recomendable ese valor de 10. Iniciamos. Vamos a ir armando nuestras clases. Ya tenemos aquel valor que es el valor de 10. Ese valor de 10 se va a llamar anchura de clase. Si en este punto todavía te queda duda de cómo encontramos ese 10, te sugiero regresar un poco el video para ver desde este principio por qué llegamos a la conclusión de 10. Vamos a iniciar a armar la clase. Tomamos el valor más pequeño, que es 50, y lo ponemos aquí. Y le sumamos la anchura, que serían 60, es decir, 50 más 10, y lo ponemos en la parte de abajo. De este lado ponemos un guión intermedio, no es un signo de menos, y vamos a poner el número que antecede a 60, que son 59. Hacemos lo mismo con el siguiente renglón, 60 más 10, pues son 70. Y si ya ves lo que vamos a ir haciendo, pues entonces lo repetimos en cada clase. Y si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tenemos las 6 clases a las que llegamos con el valor de 2 a la C, que fue el valor que encontramos con la potencia de 2. Aquí cerramos esta clase y pues le podemos sumar igual para no perder el mismo valor que traemos, y sería 109. Muy bien, es muy importante que este valor y este valor no se repita, es decir, no podría ser correcto, no sería correcto que yo hiciera esto. De 50 a 60 y de 60 a 69, porque me voy a encontrar con el problema de en dónde voy a acomodar a 60. Lo voy a acomodar en esta clase o en esta clase. Entonces, para que no ocurra eso, hay que cuidar muy bien que ese valor no se repita. Ahora, lo que tenemos que hacer manualmente es hacer lo siguiente. Vamos a poner de este lado la palabra frecuencia. Y lo que hay que hacer manualmente pues es ver cuántos datos en estos 50 están entre 50 y 59. Y tendría que ir marcándolos. Por ejemplo, los puedo ir buscando por renglón. Por ejemplo, ese aplica, ese también, ya van 2, ese también, ya van 3. Es decir, son 3 valores. Y lo pongo de este lado. 3 valores están entre 50 y 59. Bien, ya tengo de este lado la tabla de frecuencias. Ya puse la frecuencia de cada clase de este lado. Tú lo puedes hacer manualmente y verificar que efectivamente pues sean esos datos. Al final, la suma de esta columna tiene que ser el total de datos con los que iniciamos. Bien, de esa forma puede verificar que no nos faltó ninguno ni tampoco nos pasamos de datos. A esta tabla que veo de este lado se le llaman datos agrupados. ¿Recuerdas que en el anterior, en la primera parte como iniciamos, estaban desagrupados? Ahora tenemos datos agrupados. Y ahora sí, a partir de esta información yo puedo desglosar porcentajes, gráficas, histogramas, polígonos de frecuencia, que son lo que vamos a ver a continuación.
Podemos tener muchas herramientas estadísticas que nos van a ayudar a representar la información. Ya no lo tengo desorganizado. Ya tengo una estructura de datos que me va a permitir poder presentar un reporte o dar una respuesta a las preguntas que me hagan. En este caso seguimos con la temática de ver cuántas personas decidieron viajar por Aeroméxico en los últimos 50 días. Un dato importante. Vamos a ir utilizando una palabra que va a ser común, que es muy común en estadística, es distribución normal. Pero la palabra normal, en este caso, no tiene que ver tanto con lo que conocemos como normal, o digamos que no es la del lenguaje común y corriente que manejamos. Para determinar si una distribución es normal o no, vamos a ver lo siguiente. Al principio empieza con pocos valores y más o menos en la mitad debe llegar al pico máximo de valores y al final otra vez se reduce. Si observas, aquí empezó con pocos y más o menos en la mitad llegó a 18, que fue el punto máximo, y después fue bajando hasta llegar a 2. Así que si ocurre esto en una distribución de frecuencias, podemos entender que tiene una forma normal. Más adelante vamos a estar viendo este punto, pero es importante que desde ahorita vayamos captando a qué se refiere una distribución normal. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a ir armando una tabulación, más o menos así. Y lo que vamos a sacar de aquí va a ser lo siguiente. Vamos a calcular primero un punto que se llama frontera de clase. Porque nos vamos a preparar para empezar a hacer la primera gráfica, que es el histograma. Vamos a ver cómo calcular la frontera. La frontera de clase se calcula de la siguiente forma. Voy a tomar en diagonal los dos valores que se encuentran en contraposición. Un punto importante. Siempre el valor de la izquierda siempre va a ser el límite inferior. Y el de la derecha obviamente va a ser el límite superior. Entonces, para encontrar la frontera de clase es el límite superior de la clase más el límite inferior de la siguiente clase, y ese lo voy a dividir entre 2. Es decir, voy a encontrar el punto medio entre esas dos clases. Por ejemplo, entre 59 y 60, el punto medio es 59.5. Si no me crees, pues sencillamente tienes que hacer 59 más 60 y lo vas a dividir entre 2. Bien, esta clase, o más bien esta frontera de clase, como va a terminar en la segunda, va a pertenecer a la segunda clase, es decir, a la que va de este lado, que sería 59.5. Para la siguiente ocurre lo mismo, sería 69 más 70, pues son 69.5. Bien, pero si te fijas, nos faltó estamos excluyendo a este último valor y también el primero. Entonces, para no dejarlos fuera, vamos a poner un número ficticio. ¿Qué número le antecede a 50? Pues sería un 49. Así que la frontera de la primera clase sería 49.5. Y para la última sería 109 con 110, sería 109.5. Esta información no la tienes que sumar, ¿ok? Nada más nos va a servir como referencia para la primera gráfica que vamos a hacer. Hacemos ahora otra tabulación. Este se va a llamar ahora marca de clase. Muy bien, esta es muy parecida a la frontera, pero en lugar de encontrar el promedio en diagonal horizontal, es decir, así, de 50 a 59, ahora vamos a encontrar el promedio entre esos dos. Este es para la marca de clase. Y sumamos 50 más 59, pues son 109, lo dividimos entre 2 y eso nos va a generar 54.5. De hecho, si acaso no quieres sumarlo, pues simplemente la diferencia entre 50
y 59 pues son 9. 9 partido entre 2 son 4.5 más los 50 pues serían los 54.5. Aquí va a ocurrir lo mismo, sería 64.5. No tenemos que tomar en cuenta la última porque ya no hay más clases. La marca de clases sí tiene que ser estrictamente el número de clases, que son 6, 2, 4, 6. Tampoco se suma. Muy bien, continuamos. De aquí vamos a calcular la frecuencia relativa. Esta va a ser muy importante porque nos va a indicar el porcentaje en cada clase. Ya voy a poder hablar ahora en términos de porcentaje. Para encontrar la frecuencia relativa es muy sencillo. Vamos a dividir cada clase entre su total. Vamos a decir lo siguiente: ¿qué porcentaje de 50 son 3? ¿Qué porcentaje de 50 son 7? Y así en cada uno. Entonces lo único que tienes que hacer es dividir 3 entre 50 y calculamos el porcentaje. Sería 3 entre 50, 0.06. Bien, ya que tenemos todos los decimales, hay que verificarlos bien para no equivocarnos en su parte decimal. Y para corroborar eso, esta columna sí la vamos a sumar y tiene que ser 1. Vamos a ver, sería 0.06. Y efectivamente es el entero. Si te da el entero, está correcto y eso significa que hicimos bien la operación de la frecuencia relativa. ¿Cómo la podemos interpretar? Bien, pues este valor como es frecuencia, yo necesito multiplicarla por 100 para poder entenderla en un porcentaje. Eso significa, voy a borrar esta línea, que si yo este valor lo multiplico por 100, recuerda que se van a recorrer los valores decimales, pues equivale a 6 y este ya es porcentaje. El segundo, si lo multiplico por 100, pues se va a hacer un 14. Son los mismos valores y la suma de este valor es el 100%. Ya con esta información estructurada, yo ya puedo entender el porcentaje de la información. Ya puedo entender que el 6% está en la primera clase, que es entre 50 y 59. Recordemos que estamos hablando del número de pasajeros que eligieron viajar por esta compañía aérea en los últimos 50 días. Quizás los 50 días los organizaste entre un mes y medio, o 2 meses, o casi 2 meses. Ya puedes tener un parámetro por fechas. Ahorita no pusimos fechas, pero nada más estamos indicando un factor de la cantidad de pasajeros. Pero de esta forma ya me puedo ir orientando, ya puedo entender ahora hacia dónde se inclina la información. El 36%, que es el valor más alto, está entre 70 y 79. Es decir, que en este periodo de 50 días, el 36% en cada día eligió entre 70 y 79 veces a Aeroméxico. Vamos a poner una columna más y la vamos a nombrar como frecuencia acumulada. Como su nombre lo indica, vamos a acumular la columna de frecuencias, que es la segunda. Empezamos con la primera, que serían 3. Y a 3 le vamos a sumar 7. Serían un total de 10. A 10 le sumamos 18, son este valor, pues tiene que ser el mismo valor que tenemos de este lado. Esta columna no la tenemos que sumar, ¿ok? Pero ya podemos, esta nos va a servir para hacer una gráfica más. Pero ya puedo entender, por ejemplo, de 50 a 80 o hasta 89, es decir, aquí entre 50 y 89 personas se encuentran los 40. Es decir, de 50, 40 personas están entre 50 y 89 veces las que eligieron a esa aerolínea. Me va a ayudar como un punto de partida. También puedo ver en dónde se acumula más la cantidad o dónde hay saltos más grandes. Pero para eso vamos a ir viendo gráficas. Muy bien, ya con esto explicado, ahora sí vamos a ir al apartado de empezar a hacer gráficos.